Albert Camus escribió que el verdadero problema filosófico es el suicidio. Preguntarse si la vida vale la pena vivirse es responder a la pregunta fundamental de la existencia. Evangelion no nos da respuestas fáciles, al igual que Camus nos lanza de lleno en un mundo donde el dolor, la soledad y la desesperación nos obliga a mirar hacia adentro. ¿Qué sentido tiene la vida si el dolor es inevitable? Para responder a esta pregunta es ineludible pensar en Shinji. Pero antes de entrar en materia con Evangelion, os voy a poner en contexto. El existencialismo surge tras las guerras mundiales como respuesta a la crisis del sentido y los valores tradicionales. Básicamente pone el foco en la libertad individual y el sentido de la existencia. Quiero decir, por algo se llama existencialismo. Si conoces a Camus, estarás al corriente de su filosofía del absurdo. Y según él, el absurdo no debe llevar a la desesperación, sino a la conciencia de la situación y a la aceptación de la libertad humana, para así crear su propio significado. Bueno, dicho toda esta chapa, volvamos a Evangelion. A lo largo de toda la serie, el protagonista lucha con su identidad y su conflicto con el Eva. Él no pilota por deber, más bien lo hace para no sentirse inútil. Que nos sintamos inútiles se puede deber a varios motivos. En el caso de Shinji, se ve inútil por su padre y todos los que le rodean. Tiene que soportar el no hacer nada y que sea Rei Ayanami la que se encargue de todo. Y como dijo Sartre, el infierno son los otros. Shinji tiene miedo de los demás y su deseo de desaparecer va aumentando. Schopenhauer escribió una parábola, el dilema del erizo, donde explica que los erizos se acercan buscando calor en el invierno, pero se hacen daño entre sus púas. Entonces se alejan para evitar el dolor, pero el frío les obliga a intentar acercarse de nuevo. Para la humanidad lo podemos entender como esa búsqueda de conexión con una persona, pero el contacto íntimo también nos hace vulnerables y nos puede herir. Shinji desea desesperadamente ser aceptado y amado, pero también teme ser rechazado o hacer daño. Cada vez que intenta acercarse emocionalmente a alguien, el miedo a la intimidad y a la traición lo paraliza. Entonces prefiere retraerse antes que enfrentar el dolor del vínculo humano. En el caso de Asuka también anhela amor y validación, pero a diferencia de Shinji, ella se protege con orgullo, agresividad y desprecio. Cuando se siente rechazada o vulnerable, ataca o se distancia antes de que la dañen. Su forma de acercarse es conflictiva, como una defensa contra su propia inseguridad. Básicamente, estos dos personajes quieren conectarse, pero no saben cómo hacerlo sin herirse. Shinji y Asuka representan perfectamente el dilema del erizo, dos personas que se acercan por necesidad, pero se hieren por miedo. Entonces les queda una opción: soportar el frío quedándose solos. Y volviendo al existencialismo de Sartre, la libertad es el núcleo de la existencia humana. Estamos condenados a ser libres. Es decir, no hay una esencia o destino fijo. Cada persona debe crear su propio sentido de vida a través de sus decisiones. En Evangelion, Shinji al final toma una decisión que lo separa de ese deseo colectivo de fusión en el proyecto de complementación humana. Él elige su libertad, pero también acepta su soledad. Personalmente, Shinji me parece uno de los mejores protagonistas de la ficción en cuanto a escritura, sencillamente porque es natural. No es el protagonista bueno que los va a salvar a todos porque viva la amistad. Shinji es la representación de una persona normal y corriente, con sus miedos y sus preocupaciones. Pero bueno, para finalizar, hablemos sobre lo que he mencionado antes, el proyecto de complementación humana. Doy por hecho que sabes de qué se trata, pero básicamente la idea es: si todos nos convertimos en uno, ya no habrá soledad, rechazo ni sufrimiento. En otras palabras, desaparece el yo individual para que nadie pueda ser herido por otro. En esta obra todos los personajes sufren por su incapacidad para conectarse sin herirse, como hemos comentado antes con el dilema del erizo. Pues el proyecto promete eliminar esa separación. Si todos somos uno, nadie puede lastimar a nadie. Y como decía Sartre, ser libre significa cargar con el peso de nuestras decisiones. El proyecto ofrece una salida de esa libertad. Ya no hay elecciones, no hay conflictos internos, solo fusión. Al final Shinji rechaza el proyecto. Él comprende que aunque vivir como individuo duele, con sus rechazos, miedos y dudas, es mejor que dejar de ser uno mismo.
mismo. Y bueno, te agradezco muchísimo de verdad que hayas llegado hasta el final del vídeo. Si te ha gustado puedes dejarme tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Que la verdad no es coña, me he tenido que estudiar obviamente la filosofía existencialista y algunos autores como Camus que he mencionado al principio. Así que simplemente agradezco muchísimo tu apoyo. ¿Y tú, qué opinas de esta filosofía en Evangelion?